grabando. ¿Ok? Vuelvo y hago la pregunta, chicos. Según lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto pruebas de hipótesis, cómo se planteaba la afirmación, cómo se planteaba la hipótesis alternativa, y habíamos visto que existen 3 tipos de pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis de 2 colas, prueba de hipótesis de cola izquierda y prueba de hipótesis de cola derecha, dependiendo de cómo quede expresada simbólicamente la hipótesis alternativa de una prueba de hipótesis. ¿Estamos en lo correcto? ¿Quieren que les recuerde cuáles son las de 2 colas, cola izquierda, cola derecha, o queda claro y seguimos derecho ya? Quedo atenta a lo que me digan, por favor, para poder seguir. Profe, ¿las podría recordar, por favor? Claro, con mucho gusto. Listo, muy bien. Entonces, voy a volverle entonces a colocar tipos de pruebas de hipótesis, ¿cierto? Tipos de pruebas de hipótesis. Entonces, tenemos 3 tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos pruebas de 2 colas, pruebas de una cola, de una cola, entonces pues de una cola pueden ser cola izquierda y cola derecha. Entonces yo voy a colocar Profe, se está entrecortando. grafiquito que les había colocado a ustedes la vez, espérenme un momentico, yo me ubico al lado del modem, ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia, ya me ubico. Chicos, les voy a pedirme un minutico, me voy a ubicar al lado del modem. Entonces me voy a llevar mi computador y todo al lado del modem para que ustedes me tengan un poquito de paciencia para yo poderme ubicar, ¿ok? Muy bien, espérenme, miro acá una cosita en el computador. La carga está bien, pero que no me tengo que conectarlo muy pronto. Y voy a llevar el conector este. Excelente. Entonces, F8. Voy a dejar de compartir un momentico, chicos, para poderme trasladar del escritorio hasta el modem, ¿ok? Qué pena con ustedes. F8. Solo pantalla PC. Muy bien, y... Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, en un minutico les voy a pedir que me verifiquen si para ustedes ya es continua mi señal, ¿ok? Para que me digan si se arregló, ¿ok? Bueno, profe, ya se está escuchando pues bien. Bueno, estoy aquí al ladito de mi modem, entonces, en ese sentido, espero que sea mejor la señal, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla para que ustedes puedan ver todo lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, cuando ya vean la pantalla, por favor, me avisan. Gracias. Ok. Listo, muy bien. Entonces, en ese caso, entonces vamos otra vez al archivo de PowerPoint. Ahí lo están viendo, ¿cierto que sí? Muy bien.
Entonces, en este momento tienen la señal bien, ¿me están escuchando perfecto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a eso, entonces vamos a seguir. Entonces, tenemos varios tipos de pruebas. Un momentico, chicos, voy a hacer otra pruebita. Voy a dejar de compartir otra vez, por favor, para ver si puedo. Ok, perfecto. Deme un minutico, por favor. Se lo dejo en la habitación para que no me muerda los cables. Listo, chicos. Qué pena con ustedes, pero tenía un animalito aquí mordiéndome los cables y me puede hacer un daño. Ok. Entonces, denme un minutico más. Por favor. Muy bien. Ok, chicos, entonces ya les voy a volver a compartir para ver si podemos continuar con la clase. Discúlpenme ustedes, pero el tener que ubicarme en otro sitio y todo eso, pues siempre es un poquito complejo. Esas son las bondades de la virtualidad, chicos. Muy bien, entonces ahora sí, ya les voy a volver a compartir pantalla. Discúlpenme ustedes por el tiempo. Muy bien. Entonces, ok, perfecto. Y acá vuelvo otra vez. F8. Ok. Listo, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí les voy a volver a compartir pantalla. Está muy bien. Continuar. Y me repiten, por favor, si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Ahora sí. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, quedamos en los tipos de pruebas de hipótesis, que eran tres. Eran de dos colas, de una cola izquierda o una cola derecha, dependiendo de cómo quedaba la expresión simbólica de la hipótesis alternativa. Entonces, quiero que recuerden ustedes que lo principal en este caso era el símbolo, ¿cierto? El símbolo que se utilizaba para saber qué tipo de prueba utilizamos. Entonces, utilizamos cuando la hipótesis alternativa simplemente es contraria a la hipótesis nula y dice que es diferente, entonces son dos colas. Si utilizamos un menor que, entonces la hipótesis alternativa nos dice que la prueba en las tablas es de una sola cola y en este caso, como es menor, ¿cierto? Menor, es decir, todo lo que está de la parte derecha hacia la izquierda, entonces se llama cola izquierda, y como es mayor que la otra, entonces de todo lo que está en la parte derecha hacia la derecha, entonces cola derecha. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este momento, ¿con esto es fácil recordar o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya teníamos claro que teníamos tres tipos de pruebas de hipótesis. Entonces, lo que vamos a seguir es que con esta nosotros vamos entonces a hacer vamos a utilizar unas decisiones, unas conclusiones para poder rechazar esa hipótesis nula o decir que no se rechaza, es decir, rechazarla o no rechazarla. Entonces, la estrategia o los criterios con las pruebas de hipótesis es decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, que es la principal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de decisión que se utilizan para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, que es la principal? Entonces, vamos a colocar aquí como un titulito abajo, vamos a tratar de colocarlo en otro color diferente. Vamos a colocarlo en moradito, vamos a colocar criterios de decisión. Entonces, criterios de decisión.
Uy, espérenme un momentico. Criterios de decisión. Y estos criterios de decisión, aquí entre paréntesis, se los voy a colocar acá. Para rechazar o no rechazar, ¿cierto? Para rechazar o no la hipótesis. Espérenme un momentico, chicos, para rechazar o no, ¿cierto? O no la hipótesis alternativa. ¿Listo? La hipótesis, discúlpenme, la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros vamos a utilizar estos criterios nos van a servir para rechazar o no la hipótesis nula. Recuerden ustedes que todo se hace en pro a la hipótesis nula. Entonces, nosotros lo que rechazamos es la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula, siempre vamos a tener 4 métodos. 4 métodos no, 3 métodos, ¿ok? 3 métodos y uno con una alternativa. Entonces, vamos a tener, dentro de esos criterios de decisión, vamos a tener 3 métodos. Espérenme un momentico, voy a colocar acá. Listo, muy bien. Entonces, vamos a tener el método del valor de la confiabilidad. Entonces, el primero, el método del valor de P. Del valor P, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Con este método del valor del P, nosotros siempre vamos a tener un nivel de significancia. Entonces, con el nivel de significancia, que recuerden ustedes que el nivel de significancia es alfa, ¿cierto? Entonces, con el nivel de significancia, si el valor P es menor o igual a alfa, a esa significancia, entonces HO o la hipótesis nula se rechaza. ¿Listo? Si por el contrario, si el valor P es mayor que alfa, entonces no se rechaza. Ese es el primero, ¿listo? El primer método. Y se llama con el valor de P. El segundo método que nosotros vamos a tener, lo vamos a llamar el método tradicional, que es el más usado, ¿cierto? El método tradicional es el más usado, aunque, ojo, aunque realmente, chicos, por experiencia, yo les digo que normalmente nosotros los que hacemos investigación y trabajamos en análisis de laboratorio y damos resultados, utilizamos el método tradicional y lo reforzamos con el valor de P. Siempre nosotros utilizamos el método tradicional y lo reforzamos con el valor de P. Ya lo vamos a hacer en ejercicios, ¿ok? Pero, ¿cómo es el método tradicional? Entonces, el método tradicional utiliza un estadístico de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba? Entonces, vuelvo si se los menciono. Entonces, está el Z-score, el t-student y el F-feature, ¿ok? Entonces, dice el método tradicional, si el estadístico de prueba yo creo que esta es una A, ¿cierto? No sé si me lo entienden. Si el estadístico de prueba, en ese caso no les voy a volver a repetir cuáles son los estadísticos, ya los he mencionado mucho. Entonces ya ustedes, ya de aquí en adelante, cada vez que nombremos un estadístico, ustedes saben qué son. El Z-score, la t-student y el F-feature. Entonces, no, discúlpenme. La chi cuadrada, ¿ok? El estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba cae dentro de la región crítica, se rechaza. Entonces, cae o se encuentra dentro de la región crítica. Uy, disculpen acá. Voy a quitar esto. Dentro de la región crítica. Entonces, si cae dentro de la región crítica, HO se rechaza.
HO se rechaza. Pero, ojo, lo contrario, si la estadística de prueba no cae dentro de la región crítica, entonces no se rechaza. Listo. Lo contrario, entonces HO no se rechaza. Y el más utilizado, chicos, el más utilizado siempre, siempre... Profe, Dime, otra vez. cuando dices que cae dentro o se encuentra dentro de la región crítica, hablas como dentro del parámetro que hay ahí. Estamos hablando, a ver, ¿te acuerdan que ustedes calculaban un valor crítico? Un valor crítico, ¿cierto? Sí. Entonces, no te preocupes que ahorita vamos a hacer un ejercicio que es especial para esta clase para mirar lo de si cae o no cae dentro de esa región crítica, ¿ok? Pero yo te lo voy a reforzar de esta manera. Ustedes tienen cómo calcular el valor crítico. Entonces, ese valor crítico es un límite que me dice que la mayoría de los resultados están dentro de la campana. ¿Sí lo recuerdas? Entonces, si ese estadístico es menor que ese valor crítico, entonces está dentro de la región crítica. Y si es mayor, no está dentro de la región crítica. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo refuerces, ¿ok? Pero recuerden que ustedes ya saben calcular ese valor crítico. Entonces, ahorita con el contexto de los datos y viendo los ejercicios, te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil saber si está dentro o fuera de la región crítica. ¿Listo? Es decir, si está dentro de la región crítica, es decir, la región que no es estadísticamente significativa, o si está dentro de la región estadísticamente significativa. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, profe. Muy bien, entonces volvemos y lo decimos. Si el estadístico que sacamos de la tabla cae dentro de esa región crítica, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Si el estadístico no está dentro de esa región crítica, entonces aceptamos la hipótesis nula y no se toma en cuenta la hipótesis alternativa. ¿Ok? Ahora, este método tradicional, ojo que es el más usado, es el que más van a usar ustedes, chicos, es el que más vamos a estudiar, tiene otra opción, ¿cierto? Entonces, este tiene otra opción. Entonces, se los voy a escribir en un color diferente. Les voy a colocar otra opción del método tradicional. Entonces, discúlpenme, yo creo que voy a cambiar la diapositiva. Si ustedes me lo permiten, cambiamos la diapositiva. ¿Ok? O espérenme, yo lo escribo ahí en un momentico. Ahí en un pedacito, ¿listo? Espérenme un momentico, yo cuadro acá para yo poder saber. Entonces, voy a colocarles aquí otra opción. Otra opción. Pero esta otra opción, chicos, sigue siendo de este método tradicional, ¿ok? Entonces, otra opción, chicos, es, en vez de usar el nivel de significancia, simplemente se identifica el valor de P y se le deja la decisión al lector, es decir, a la persona que está haciendo el análisis estadístico. Entonces, ¿qué significa? Con este valor, con este método tradicional, ojo, recuerden ustedes que nosotros utilizamos para los estadísticos el valor de la significancia. Con el valor de la significancia nosotros vamos y obtenemos el estadístico con 1 grado de libertad. Cuando nosotros traemos el estadístico y lo hemos determinado con un nivel de significancia, entonces sabemos cuál es el valor crítico y sabemos si ese estadístico está dentro de la región crítica o está por fuera de la región crítica. ¿Ok? Ahora, otra opción, que es la que les estoy planteando en este momento, es no usar el estadístico de prueba, ¿ok? Es decir, no contar con un nivel de significancia para ir y determinar el estadístico de las tablas. El estadístico de las tablas, recuerden ustedes, nos definen los valores críticos. Entonces, digamos que no vamos a usar el nivel de significancia, es decir, que no vamos a utilizar el estadístico de prueba, que es este señor que está acá, esto que está acá. Entonces, en ese sentido, no vamos a utilizar el estadístico, el nivel de significancia, sino vamos a identificar el valor de P. Entonces, la otra opción es identificar o determinar P, ¿cierto? Determinar P y se deja la decisión y dejar la decisión al analista. Que, ojo con lo que les voy a decir, esto no es la mejor opción.
Siempre se utiliza el método tradicional y se refuerza con el método del valor P, que es lo que vamos a aprender a hacer. Sin embargo, existe la opción de dejar la opción al analista, es decir, a la persona, dejar la decisión, ups, ahí no cabe, dejar la decisión al analista. Aquí copien, chicos, que la decisión la toma el analista. Oh, me estoy comiendo eso. O sea, utiliza unos parámetros, unos criterios propios para decir si rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, esto no es confiable, ¿ok? Pero puede ocurrir al analista. Pero ojo con lo que les estoy diciendo, esto no es lo normal, ¿ok? Y el más usado es el tradicional, es decir, el que ustedes tienen ahí arriba, es decir, utilizar un estadístico de prueba, ¿ok? Chicos, cuando ustedes me digan que puedo cambiar la diapositiva, cambio la diapositiva. Nos falta un solo método de criterios de decisión. Ya, profe. Listo, muy bien. Entonces voy a duplicar esta para simplemente llevármelo y colocar el siguiente método. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como solamente me falta un método, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar el método del valor de P para dejar el tradicional, porque el tradicional es el que más vamos a utilizar. Es el que más se utiliza, es el que se utiliza a nivel de literatura, es el que se utiliza cuando hacemos ensayos, es el que normalmente los evaluadores de artículos y de trabajos de investigación aceptamos, es el tradicional. Entonces, el otro método se llama intervalos de confianza, métodos con intervalos de métodos, se llama método, discúlpenme, método con el intervalo de confianza. Listo. Entonces, ¿cómo es el método con el intervalo de confianza? Entonces, el método con el intervalo de confianza se hace la estimación del IC. Se hace la estimación del IC de un parámetro poblacional. Ahora ustedes me dirán, profe, pero ¿cuáles son los parámetros poblacionales? Eso ya lo saben ustedes, son la media, la varianza y el coeficiente de variación, ¿cierto? De un parámetro poblacional. Entonces, se hace la estimación del intervalo de confianza con un parámetro poblacional de acuerdo a la información que se tiene. Y, ojo, ¿cuál es el criterio de decisión? Si el intervalo de confianza no incluye un valor establecido para ese parámetro, se rechaza la hipótesis nula. Así de sencillo. Entonces si el intervalo de confianza no incluye, espérenme un momentico que acá me equivoqué, otra vez, vuelvo y lo escribo, no incluye. Vamos entonces, hoy en la clase vamos a hacer el método tradicional y intervalos de confianza. Y también vamos a mirar cómo lo haríamos con el valor de P para reforzar nuestra decisión, que es lo que siempre se hace. ¿Listo? Pero no vamos a hacer sino el método tradicional e intervalos de confianza. Entonces, si el intervalo de confianza no incluye el valor establecido, para el parámetro, poblacional, entonces cuando no lo incluyo, entonces yo digo, se rechaza. Uy, espérame que yo no sé por qué. Cuando estoy escribiendo aquí, al escribir esta palabra, se rechaza HO. Ahora, si lo incluye, pues no se rechaza. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Entendido cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Entonces, yo creo que en este momento ustedes ya tienen todos los tres métodos, ¿ok? ¿Y cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que vamos a utilizar, chicos? Siempre vamos a utilizar el método tradicional,
Vamos a también a aprender a utilizar intervalos de confianza y lo vamos a reforzar con el valor de P. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer porque es lo que realmente se hace. Es lo que realmente se hace siempre. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, ustedes me dicen cuándo puedo cambiar la diapositiva. Listo, muy bien, Lisa Fernanda Gallepes, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, voy a cambiar la diapositiva. Voy a cambiar la diapositiva. Espérenme que se me pierde el mouse. Ok, acá. Muy bien, y entonces, lo único que yo les voy a decir, y por favor, no se los voy a escribir, pero lo voy a decir, y por favor, ustedes sí anótenlo como una recomendación. Cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis y necesitamos concluir por esa prueba de hipótesis, nunca vamos a escribir la afirmación, ojo, y escríbanlo entre comillas, se rechaza la hipótesis nula, entre comillas, o entre comillas, no se rechaza la hipótesis nula, ¿ok? Nunca vamos a concluir con esa afirmación, ¿ok? Es decir, vamos a aprender cómo se escribe y cómo se responde, es decir, cómo se hace el criterio de interpretación, sin incluir esa afirmación de se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando que nos den una afirmación de una prueba estadística, de una prueba de hipótesis, estamos esperando que nos den la conclusión en términos de las variables que se están analizando. Entonces, siempre, nunca se utiliza la afirmación se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Lo que tenemos que hacer es darle un sentido a la conclusión que utilice términos sencillos, sin tecnicismo y que retomen la afirmación original, ¿ok? Entonces lo vamos a aprender a hacer. Entonces lo único que yo quiero que ustedes sepan es que nunca se debe usar se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces en ese término, en esos términos, entonces vamos a mirar cómo lo podemos aprender de una manera más amena, ¿ok? Entonces, ya tenemos otra diapositiva y entonces en esta diapositiva vamos a escribir lo siguiente. Entonces, hay unos cuadros que nos regalan algunos libros. Yo les voy a regalar uno en una imagen aquí, control C, y se las voy a poner en la diapositiva para que ustedes vean que hay unas imágenes que resumen muy bien lo que les acabo de escribir. Esta es una imagen de un libro de estadística. Espérenme, yo les quito esto para que ustedes lo miren y lo vamos a analizar de forma rápida y corta, ¿ok? Para que ustedes lo miren. Esto es como una forma de cómo redactar casi que la conclusión final, una forma de cómo redactar casi que la conclusión final de una prueba de hipótesis, ¿ok? Entonces yo quiero que lo miremos un momentico, no nos vamos a demorar mucho. No nos vamos a demorar mucho viendo este cuadrito, ¿ok? Entonces miren qué dice. Cuando nosotros tenemos la afirmación original, espérenme un momentico chicos, yo me voy para acá, ¿listo? Entonces tenemos la afirmación original que contiene la condición de igualdad. Ojo, solo y solo si, ¿cierto? La hipótesis nula contiene la igualdad. Entonces, si la afirmación original contiene la igualdad, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula, ojo, se rechaza si existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación. ¿Cómo qué? Como un estadístico de prueba, como una t-student, un chi-cuadrado o un z-score, que me diga que lo puedo rechazar, es decir, una evidencia suficiente que justifique el rechazo. Ahora, no puedo rechazar la hipótesis nula si no existe la suficiente evidencia que justifique que yo puedo rechazarla. Y ya vamos a ver un ejemplo donde ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente es tan directo el resultado. Ahora, si nosotros tenemos la afirmación original y ella contiene la igualdad, y en este caso no la contiene, es decir, que no es exactamente igual, sino puede ser diferente, menor o mayor, entonces la hipótesis nula se rechaza si los datos muestrales sustentan la afirmación de que, ¿cierto?,
de que no se contiene dentro de ese intervalo. Ahora, no se rechaza si existe la evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación de esa hipótesis nula. ¿Qué significa lo que les estoy mostrando en este cuadro, chicos? En este cuadro significa que no hay forma de rechazar, la única forma de yo poder decir que la hipótesis nula no se rechaza, no es lo que yo voy a redactar, sino yo siempre voy a decir que se rechaza la hipótesis solamente cuando tenga realmente evidencia objetiva, ¿ok? Evidencia objetiva. Entonces, en ese caso, vamos a tener vamos a tener dos tipos de pruebas de hipótesis, ¿ok? Dos tipos, bueno, no puedo decir tipos, sino, a ver, ¿cómo les digo yo? No tipos, sino vamos a tener dos pruebas de hipótesis, ¿ok? No voy a decir tipos porque entonces en ese caso me voy para dos colas, una cola derecha, una cola izquierda, ¿ok? Sino voy a tener dos pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es la que relaciona las medias, la media, o una prueba de hipótesis es la que relaciona la desviación estándar o la varianza, ¿ok? Entonces, cuando ustedes me digan que puedo cambiar la diapositiva, yo cambio la diapositiva, chicos, por favor. ¿Ok? No se preocupen. No te escucho, ¿me repites? Que ya la puede hacer. Bueno, entonces, conclusión de este cuadrito es simplemente yo no voy a rechazar la hipótesis nula a no ser de que la evidencia estadística me diga que se rechaza, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a tener dos pruebas de hipótesis. Una para medias y otra para desviaciones estándar y varianzas. Entonces, espérenme un momentico, yo coloco acá pruebas de hipótesis. Entonces, en pruebas de hipótesis voy a tener para el parámetro, entonces para el parámetro poblacional, tengo los parámetros poblacionales son la media, por lo que nosotros llamamos promedio, ¿cierto? Que es lo que hacemos así, ¿ok? O así, ¿cierto? Muy bien. Y el otro parámetro poblacional es la desviación estándar, ¿cierto? Que también, discúlpenme, voy a escribirlo en letras y luego sí, desviación estándar. Y en este caso, entonces, son S, ¿cierto? Que también es este, ¿cierto? Depende si es muestral o es poblacional, ¿ok? Entonces, ¿qué requisitos tenemos para cada prueba de hipótesis? Entonces, les voy a colocar aquí, en otro colorcito, requisitos. ¿Qué requisitos se tienen para cada una de ellas? Entonces, requisitos. Entonces, en esos requisitos, vamos a tener que cuando tenemos como parámetro poblacional para la prueba de hipótesis la media, entonces vamos a tener que en uno, este señor es conocido, es decir, que tenemos datos con una desviación estándar conocida y una población, ojo, y una distribución uniforme, ¿ok? Y una distribución uniforme, normalmente uniforme, ¿ok? O, en caso alternativo, tenemos una desviación estándar conocida, pero no tenemos, o sea, no sabemos si se distribuye normalmente, ¿cierto? Pero tenemos un N mayor a 30 datos. Ustedes ya saben por qué. Esto no se lo voy a argumentar, ya lo saben por qué. Entonces, cuando nosotros tenemos estos requisitos, es decir, que tenemos una desviación estándar conocida y su comportamiento es normal, o puede tender a la normalidad, como lo dice el segundo párrafo, entonces vamos a tener un estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba que yo utilizo acá es Z, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se va a calcular ese Z? Ese Z se va a calcular de la siguiente forma. Cogemos
el promedio menos la media poblacional y la desviación estándar sobre la raíz de n. Ese es mi estadístico de prueba, ¿ok? Discúlpenme, esa es una raíz, yo voy a quitarla y vuelvo y se las coloco. Esto es una raíz de n, y este señor que está acá voy a volvérselos a colocar porque no sé si ustedes lo entiendan, es yo creo que ahí se entiende mejor, la desviación estándar. Ahora, ¿cuáles son las tablas que utilizamos para los valores críticos? Entonces, tablas estadísticas. ¡Ay, mi madre! Espérenme un momentico. Tabla estadística, tablas estadísticas. Entonces, en este caso, utilizamos la tabla A2. ¿Listo? Ahora, también podemos tener que nosotros no conocemos a la desviación estándar, ¿ok? Entonces podemos tener esta otra desconocida, pero con un comportamiento normal o con un n mayor a 30, ¿ok? Entonces, en este caso ya no conocemos la desviación estándar, entonces el estadístico de prueba que vamos a utilizar es la t de student y se va a calcular de la siguiente forma. Entonces, la t de student la vamos a calcular como el promedio menos la media poblacional sobre, pues cambian los parámetros poblacionales, los parámetros muestrales, ¿cierto? Y sobre la raíz de n. Miren y verá que es igual, simplemente que ya este es t y este es z. En este caso ya esto cambia por desviaciones, desviación estándar poblacional, esta es desviación estándar muestral. Y en este caso la tabla que utilizamos ya no sería la A2, sino la A3. ¿Ok? Muy bien. Ahora podemos tener el otro caso y es el siguiente. Ups, espérenme un momentico, chicos, que yo creo que lo coloqué más arriba de donde es. Ok, podemos tener el otro caso y es que no tenemos distribución uniforme o normal. Entonces, no normalidad, ¿cierto? Es decir, o número n menor a 30. ¿Ok? Entonces, en este caso, no se utiliza ninguna de las anteriores. Así de sencillo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la desviación estándar. Muy bien, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que la única condición aquí es la normalidad, ¿cierto? Normalmente, y, ojo, ¿cuál es el parámetro? Pues muy fácil, como es la desviación estándar, ya no se hace ni con t cuadrado ni con z, sino se hace con chi cuadrado. ¿Y cómo se calcula el chi cuadrado? Se calcula con la siguiente fórmula, n-1 por la desviación estándar sobre al cuadrado. ¿Y cuál es la tabla que utilizamos? Utilizamos la tabla A4. Listo, chicos. Esas son las pruebas de hipótesis que vamos a utilizar. ¿Ok? Por favor, cuando terminen de copiar, me dicen para poder cambiar. Listo, profe. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con Lilia que se puede cambiar? ¿Sí? Profe, otro ratico, por favor. Tranquila, hágale tranquila que yo lo espero un momentico, listo. Porque necesito que lo entiendan bien para poder seguir. No les voy a decir cómo se redacta, no vamos a hacer ejercicios y vamos a redactar las conclusiones ustedes y yo, ¿ok? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, en este caso, vamos a ver que en las pruebas de hipótesis, como en cualquier procedimiento normal del hombre, como cuando hacemos ensayos, nosotros nos podemos equivocar porque somos humanos, ¿cierto?
Entonces, en las pruebas de hipótesis también existen errores y se llaman errores de las pruebas de hipótesis. Antes de aplicar un ejercicio, yo quiero que entendamos los dos tipos de errores que hay en las pruebas de hipótesis. Hay dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2, ¿ok? Entonces les voy a colocar un titulito y porque ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no vamos directamente a la prueba de hipótesis? Porque si no sabemos que se pueden cometer dos tipos de errores en las pruebas de hipótesis, vamos a veces a rechazar la hipótesis nula sin corriendo el riesgo de que no se deba rechazar, ¿ok? Entonces, primero vamos a aprender qué tipos de errores podemos correr en una prueba de hipótesis para poder aplicar ese conocimiento en esa prueba de hipótesis. Entonces, les voy a copiar un titulito que dice errores en las pruebas de hipótesis. Errores en las pruebas de hipótesis. Ops, disculpe. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, estamos sometiendo a evaluación la hipótesis nula, que es la principal, ¿ok? Entonces, nosotros cuando la sometemos a evaluación, llegamos a la conclusión de rechazarla o no rechazarla, aunque eso no es lo que vamos a concluir, ¿ok? Es decir, no vamos a redactar nuestra conclusión de esa forma. Entonces, esas conclusiones que nosotros, o ese criterio que nosotros tomamos de rechazar o no rechazar la hipótesis nula puede ser correcta o incorrecta, inclusive cuando hacemos todo correctamente, chicos. Esa es la estadística. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay dos tipos de errores que pueden cometerse en las pruebas de hipótesis y los vamos a analizar. Entonces está el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, vamos a colocarlo en un colorcito rojo. Entonces, vamos a colocar error tipo 1. Error tipo 1, ¿ok? Entonces, el error tipo 1 es, ojo chicos, lo voy a redactar, el error de rechazar a H0 o la hipótesis nula a la hipótesis nula cuando discúlpenme, cuando es verdadera. Cuando es verdadera. Cuando ella es verdadera. Entonces, puede pasar que yo rechace la hipótesis nula porque todo lo que estoy haciendo me da para decidir que yo la tengo que rechazar, ¿ok? Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula y ella resulta ser verdadera, para eso utilizamos el símbolo de la significancia, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros se comete ese error, se utiliza el símbolo de alfa, que es el mismo de la significancia, ¿ok? El símbolo de alfa, para representar la probabilidad de error tipo 1. El alfa, en este caso, representa la probabilidad de un error tipo 1. Ya les voy a... Tranquilos, no se preocupen, que yo creo que no me están entendiendo completamente, pero no se preocupen. Yo les había dicho a ustedes, chicos, que nosotros utilizamos el método tradicional y reforzamos con P. Reforzamos con P. Entonces, si ese P es muy pequeño, nosotros decimos es correcto. Si ese P es muy grande, nosotros decimos se rechaza. Pero siempre el que nos da la decisión es un parámetro estadístico. ¿Cuáles son? TD-Student, el Z-Score o el chi-cuadrado. Pero la P, que recuerden ustedes que la P es 1 menos alfa, ¿cierto? Que es ese alfa que está ahí, que es la significancia, ¿cierto? Entonces, la significancia me representa la probabilidad de un error tipo 1. Es decir, yo hago un estadístico, miro la probabilidad, es decir, P, y dependiendo de ese P, yo puedo reforzar que no debo rechazarla, así todo me está indicando que se rechaza. Entonces, yo llegué a la conclusión estadística, todo me dice, según correctamente, que yo debo rechazar la hipótesis nula.
pero voy a la probabilidad y la probabilidad me dice que es muy pequeña. Entonces yo digo, miércoles, pues si la probabilidad me está diciendo que no lo debo rechazar, entonces, ojo, con la probabilidad yo evito cometer el error tipo 1. ¿Qué quiere decir? Estadísticamente, la estadística me dice, con todo haciéndolo correctamente, que yo debo rechazar la hipótesis nula. Pero antes de decir y concluir que yo debo rechazar la hipótesis nula, primero debo ir y mirar el valor de P, es decir, la confiabilidad. Si la confiabilidad es muy alta, yo digo, no rechazo la hipótesis nula. Pero si la confiabilidad es muy bajita, yo digo, se rechaza la hipótesis nula. No sé si me entendieron. ¿Entendieron, chicos? Profe, yo no. Ok, perfecto. Entonces, espero que sí, ¿cierto? Más sin embargo, bueno, les voy a contar algo. En estadística, el error tipo 1 y el error tipo 2 se escriben así, en números romanos, ¿cierto? Sin embargo, bueno, lo importante es que ustedes sepan que es error tipo 1 y error tipo 2, ¿ok? Entonces, el error tipo 2, y lo voy a copiar así como copié el error tipo 1, es el error. Dime, Luisa Estrada. No entendí bien, no te preocupes. Voy a volver a explicar la tipo 1 antes de seguir el tipo 2, ¿ok? Es así. Hacemos una prueba de hipótesis y tú planteas la hipótesis alternativa y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ok? Siempre que nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis, esa prueba de hipótesis se hace con el fin único de evaluar la hipótesis nula, que es la principal. Entonces, cuando ya sepamos hacer la prueba de hipótesis, en las pruebas de hipótesis tú vas a decir, según el estadístico, se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Sin embargo, todos los métodos matemáticos, modelo de medición, lo que tengamos en la vida puede incurrir a errores, así nosotros estemos haciendo todo de forma correcta. Yo puedo estar diciendo, miércoles, para mí la sensación me da que yo no debo rechazar la hipótesis nula, y reviso y no me estoy equivocando. No quiere decir que uno no se equivoque, uno debe revisar, ¿cierto? Puede ser que sí, la mayoría de veces se equivoca. Sin embargo, todo da a entender que yo no me he equivocado. Y la estadística me dice que debo rechazar la hipótesis nula. Todos los métodos matemáticos, inclusive los métodos estadísticos, tienen errores, posibles errores. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago la prueba de hipótesis. Generalmente vamos a utilizar el método tradicional, que es el que utiliza un estadístico de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba? Z-score, T-de-student y la chi cuadrada. Hacemos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba me determina, según la prueba, que debo rechazar la hipótesis nula. Entonces yo les dije, el método de P se utiliza para reforzar esa conclusión, ese criterio. Entonces resulta que tú después de eso vas y verificas el valor de P, y el valor de P te indica que no debes rechazarla. Entonces, el error tipo 1 es que tú rechaces la hipótesis nula sin haberte fijado en el error de la probabilidad. Si el error de la probabilidad te hubiera dicho que no se podía rechazar, tú cometiste ese error. Luisa, ¿te quedó más entendido? Y la pregunta que tú me puedes hacer, profe, entonces, ¿por qué colocas a alfa? Acuérdate que alfa es la significancia y que la probabilidad es 1 menos alfa. ¿Lo entendiste, Luisa? Bueno, espero que Luisa me conteste. Oh, ok, perfecto. Espero que todos los demás también lo hayan entendido. Ahora vamos a ver, pero ahora, sí, claro, Luisa. Vamos a terminar de ver esto y hacemos un ejemplo completo de método alternativo, intervalo de confianza y conclusión. ¿Cómo vamos a redactar la conclusión? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver el error tipo 2. El error tipo 2 es el error de rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? El error de rechazar. Ay, disculpen. El error de rechazar la hipótesis, yo no sé, estos aparaticos, la hipótesis nula, ¿cierto? Es el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esa hipótesis es falsa. ¿Listo? ¿Cuándo es falsa?
o sea, lo contrario a la de arriba, ¿ok? Entonces, en este caso, no vamos a utilizar a alfa, sino a beta. A beta. Dime, claro. ¿No sería entonces aceptar la hipótesis nula? Más bien la alternativa, ¿no? Es que, pues, si uno la rechaza y es falsa, entonces, ¿por qué es un error? Ah, ya te entendí. No, 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 no. Es que el error tipo 2 se da cuando a veces la hipótesis nula no es correctamente expresada o realmente planteada. Es decir, cuando has cometido un error desde el planteamiento de la hipótesis nula. Es decir, tú planteas tu hipótesis nula y cometiste un error de entrada. Entonces, ella realmente es falsa. Esa hipótesis nula ni siquiera se puede comprobar porque es falsa. Entonces, en este caso, hay otra forma y es, de forma estadística, es simplemente representar, darse cuenta que es falsa y entonces ya ahí no se especifica con la significancia, sino con un parámetro beta que representa la probabilidad de que ella sea falsa. Es decir, el beta es como una significancia para la P, pero alfa es de significancia, es decir, correcta, y beta es de falsa, es de incorrecta. Pero hace exactamente el mismo papel, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces sin querer, chicos, uno sin querer redacta y expresa la hipótesis de manera incorrecta desde el principio. Por eso es que por eso es que los estadísticos se vuelven tan imprescindibles a veces en algunos procesos, porque es una habilidad, una competencia muy fuerte cuando tú sabes aplicar la estadística y no equivocarte en las inferencias, en la forma de expresar, en la forma de concluir, ¿ok? Entonces, simplemente son errores que se pueden cometer desde que se inicia. Entonces, el error tipo 2 es desde que tú inicias. Tú puedes esto, y tienes razón, tienes razón. Si el error de no rechazar la hipótesis porque es falsa, sería lo correcto, sería esto, no rechazarla, ¿cierto? Porque, pero es falsa, entonces aún así no se puede, porque desde el principio está mal planteada. ¿Sí me entiendes? Sí, Muy profe. bien, entonces en este caso, ¿cuál es la estrategia, chicos? Muy fácil, muy fácil. Simplemente aprender a redactar bien la hipótesis nula. Coger y plantear y hacer ejercicios, cómo expresar la hipótesis nula. Pero eso no se coge de la noche a la mañana. Eso lo vamos a aprender haciendo ejercicios, ¿ok? Entonces, en conclusión, chicos, en conclusión, les voy a poner un cuadrito. Este cuadrito nos va a indicar esto mismo que les acabé de poner acá. Espérenme un momentico, chicos, que se me pierde el mouse. Okay, acá. Se los voy a poner acá. Estos son los errores. Y se los voy a poner grandecitos para que ustedes lo vean. Es lo mismo que ustedes acaban de copiar ahí, pero así, miren, esta es. Entonces es errores tipo 1 y tipo 2. Entonces, se toma una decisión, entonces decidimos rechazar la hipótesis nula. El error tipo 1 se rechaza una hipótesis, ¿cierto? Nula, cuando ella es verdadera. Entonces, la decisión dice, la hipótesis nula es falsa, entonces la decisión es correcta. Entonces, es como un cuadrito que nos ayuda a tomar una decisión correcta. Decidimos no rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Decidimos no rechazar, entonces él dice, si la hipótesis nula es verdadera, la decisión es correcta. Si la hipótesis nula es falsa, dice, eso se llama error tipo 2, no se rechaza una hipótesis nula, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad beta significa que desde el principio está incorrecta la hipótesis nula. Este cuadrito resume lo que yo les había indicado ahí. ¿Ok? Listo, muy bien, chicos. Entonces, en este caso, vamos entonces, si ustedes quieren, vamos a mirar cómo poder empezar a hacer esto, las pruebas de hipótesis, ¿ok? Vamos a mirar cómo planteamos el método tradicional y el método P para hacer pruebas de hipótesis y empezamos, después de plantear los pasos, vamos a hacer una prueba de hipótesis que incluya la estimación del estadístico, el intervalo de confianza y reforzamos con P. ¿Sí les parece? Avísenme, por favor.
Dime. Qué pena. No te escuché. No, Bueno, que muy sí. bien. Entonces, voy a cambiar la diapositiva. Y en este momento en la diapositiva les voy a colocar el método tradicional para poder hacer la prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá pasos para las pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a escribir así. 1, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos, que ustedes ya lo aprendieron, es identificar la afirmación o lo que nosotros llamamos hipótesis nula, ¿ok? Es decir, la afirmación que se somete a prueba. En este caso, para nosotros, es la hipótesis nula. Y la expresamos, y expresarla simbólicamente. El paso 2, que ya también aprendimos a expresarlo simbólicamente. Como ya tenemos la afirmación 1, es decir, la hipótesis nula expresada simbólicamente, entonces, de la forma simbólica, de esa se expresa lo contrario, es decir, la afirmación original siendo falsa. Entonces, vamos a copiar de la siguiente manera. Exprese, ay, disculpen, es con negro. Exprese de forma simbólica. Uy, eso no se entiende. Espérenme un momentico. Exprese de forma simbólica la afirmación original falsa. Es decir, la falsedad o lo contrario. De forma simbólica, la hipótesis nula falsa. O lo contrario. Y esta se llama la hipótesis alternativa. ¿Ok? 3. Entonces, la hipótesis, disculpen, es con negro, la hipótesis alternativa, pues esta misma que está acá, voy a copiar esta como una mayúscula para que la entiendan mejor. Hipótesis alternativa, ¿cierto? La hipótesis alternativa debe... Ay, espere. Debe no contener... espere un momentico, no contener igualdad. Debe no contener simbólicamente una igualdad. Entonces, como ya lo habíamos dicho, debemos emplear la simbología menor o diferente. ¿Ok? Y, ojo, tratar H sub 0 contenga la igualdad. Listo, vamos para el paso número 4. Ya tenemos la hipótesis nula, tenemos la hipótesis alternativa, ya miramos cómo plantearle la igualdad a la hipótesis nula y no igualdad, o sea, todos los símbolos diferentes a igualdad para la hipótesis alternativa, y entonces en este caso vamos a elegir
discúlpenme, elegir un nivel de significancia. Si el ejercicio o la persona que a usted lo está guiando, el asesor, el tutor, le dice que el nivel de significancia debe ser tal, entonces usted acoge el nivel de significancia que el valor de significancia que le es impuesto en el ejercicio o usted lo elige, ¿ok? Lo más normal es que, ojo, y lo que voy a decir, inclusive no se preocupen por el error tipo 1. Siempre nosotros debemos coger un nivel de significancia, ¿cierto? Sin importar si se puede cometer el error tipo 1, que es decidir que la hipótesis nula es verdadera, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que los niveles de significancia más comunes, los alfa más comunes, discúlpenme que no se entiende lo que dice ahí, los alfa más comunes, o sea, los que utilizamos más comúnmente son 0,05, que significa un 95% de confiabilidad, o 0,01, que significa un 99% de confiabilidad, ¿ok? Entonces, los niveles de significancia más comunes son 0,05, que son los que vamos a utilizar ustedes y yo en los ejercicios, y algunas personas, por ejemplo, personas que hacen unos procesos muy costosos, como por ejemplo la aeronáutica, utiliza niveles de significancia de 0,01. ¿Por qué? Porque la confiabilidad que deben tener los procesos de ellos son muy altas, muy altas. Imagínense una confiabilidad en la industria aeronáutica del 95%. Quiere decir que el 5% de los vuelos se pueden accidentar. Eso es muy, muy complejo, ¿ok? Es más, ellos utilizan unos niveles de confianza supremamente, o sea, mucho más altos, ¿ok? Listo, muy bien. Vamos al paso número 5. Entonces, el paso número 5 es... Voy a cambiar este. El paso número 5 es identificar el estadístico de prueba. Y entonces ustedes me dirán, profe, ¿yo cómo soy capaz de identificar el estadístico de prueba? Ah, muy bien. Dependiendo de la media, dependiendo de la desviación estándar, del número de datos, bueno, eso ya lo saben ustedes. Entonces, identifico el estadístico de prueba a usar. ¿Cierto? A usar en la prueba de hipótesis. Ya saben que hay pruebas de hipótesis para medias y para desviaciones estándar, y que dependiendo de eso, yo utilizo el estadístico de prueba, es decir, de acuerdo a eso, escojo un estadístico de prueba y determino su distribución muestral. La distribución. Y eso ya todos ustedes lo saben. Muy bien. Ahora el 6. ¿Ok? Hasta aquí vamos con el 5. ¿Ok? ¿Todos han copiado hasta ahí? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces voy a cambiar la diapositiva. De todas maneras, recuerden que si cualquier cosa, ustedes van a tener esto, vamos a tener la diapositiva, nos podemos devolver, ¿ok? Nos podemos devolver. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a copiar el paso 6. Pero entonces, en este caso, yo ya voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a colocar aquí paso 6 y aquí voy a colocar, porque es ahí donde se diferencian, voy a colocar aquí método tradicional, que es el que, pues, método tradicional. Y aquí voy a colocar, discúlpenme esa línea tan derecha, chicos, voy a colocar método del valor P. ¿Listo? Entonces ustedes me van a decir, profe, y entonces del 1 al 5 se hacen igual. Esa es la decisión, ¿ok? Se hacen igual, se hacen de la misma forma.
Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y es diferente utilizar el método del intervalo de confianza, el método del valor de P, el método tradicional? No, todos nos deben dar la misma conclusión. Son iguales de equivalentes. Ahora, los resultados son distintos, los criterios son distintos, pero se utiliza, es decir, tienen la misma función, son equivalentes, nos deben dar el mismo resultado si todo es correcto. No sé si fui clara hasta este momento. Entonces, el paso 6 en el método tradicional es de calcular el estadístico, calcular el estadístico de prueba, ¿cierto? Calculamos el estadístico de prueba con el estadístico de prueba, los valores críticos, discúlpenme, los valores críticos, y con los valores críticos, es decir, establecida la región crítica, entonces, en este caso, nosotros debemos ver que esa región crítica incluya o no incluya el valor del estadístico. Entonces, ya tenemos, entonces, que incluya la región crítica, ¿ok? Entonces, región crítica. Muy bien, ese es el paso 6 para el método tradicional. Ahora, el paso 7, un momentico, chicos, el paso 7, va a ser rechace, disculpen otra vez. Rechace. Disculpen, aquí cometí un error grande. Rechace la hipótesis nula si el estadístico de prueba está dentro de la región crítica. Si no está dentro de la región crítica, pues no se rechaza. Listo. Hasta ahí vamos con el método tradicional. ¿Ok? Y el paso 8. Ay, hombre. Pensé que había cogido el rojo. Y el paso 8 se llama redacte la conclusión. Muy bien. Ahora nos faltan el paso 6, paso 7 y paso 8 para el método del valor P. Entonces vamos a copiarlo así. El paso 6 para el método del valor de P es calculamos el estadístico de prueba. Calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba y el valor P. Y el valor de P. ¿Ok? Y cuando tengamos el estadístico de prueba y el valor de P, pasamos al paso 7. Entonces dice, rechace la hipótesis nula si el valor de P es menor o igual
¿cierto? Menor o igual al nivel de significancia. Así de fácil. Si es mayor, pues no se rechaza. Y la siguiente es esta misma. Redacte la conclusión. ¿Ok? Redacte la conclusión. ¿Listo, chicos? Espérenme un momentico que me hacen falta unos pasitos para colocar ahí implementar, que no quiero dárselos después, quiero dárselos de una vez. Y yo me devuelvo a hacer los ejercicios con ustedes. ¿Listo? Ay, ay. Muy bien. Chicos, hasta ahí vamos bien con los pasos. Yo creo que lo otro lo tengo muy abajo, voy a dejarlo para dárselos después, que es cómo se calcula el intervalo de confianza. El intervalo de confianza se calcula muy fácil y como lo vamos a hacer también en Excel, pues nos va a rendir un poco, ¿ok? Nos va a rendir un poco. Entonces, en este caso vamos entonces a hacer un ejercicio. ¿Sí les parece? Sí, Muy bien, profe. entonces vamos a empezar haciendo, voy a cambiar la diapositiva. Yo creo que ya los pasos quedaron pues establecidos. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar la diapositiva y vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio vamos a hacer una prueba, ¿cierto? Respecto a una media con una desviación estándar conocida. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio que tenga es decir, para hacer una prueba de medias, pero con una desviación estándar conocida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la desviación estándar, cuando vamos a hacer pues ustedes ya saben cuáles son los que utilizamos, ¿cierto? Entonces vamos a irnos directamente ¿a qué? Al ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejercicio déjenme pensar, de la carga que puede resistir un barco, ¿ok? La carga que puede resistir un barco. Entonces vamos a colocar aquí, sí, voy a colocarlo aquí, que este ejercicio, como para que ustedes lo tengan claro, chicos, voy a colocarlo en otro color. Este ejercicio, este es un ejercicio para probar, ¿cierto? Para probar la media, ¿cierto? Conocida. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Recuerden que siempre que vamos a hacer algo así, tenemos que tener en cuenta si conocemos o no conocemos la desviación estándar, si conocemos o no conocemos la desviación estándar y si es de media o es para comparar desviaciones estándar o varianzas, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso voy a colocar un ejercicio y el ejercicio dice lo siguiente. A ver, ¿cómo lo pongo? Déjenme mirar esto, chicos. Ustedes tienen, disculpen, ustedes tienen sus archivos de Excel que yo les he pasado a ver si tengo los datos de este ejercicio en el archivo Excel o se los tengo que mandar de nuevo. Espérenme, yo miro si en el archivo que yo les he pasado a ustedes está lo del ejercicio que vamos a hacer. Porque dependiendo de eso, yo creo que me voy a poner a copiar esto, a ponerlos a ustedes a poner esto, a teclear. A teclear esto que datos. Espérenme un momentico.
Entonces tenemos este, peso en libras de hombres. Ah, ok, muy bien. Yo creo que sí está. Entonces es así. Es así. Entonces, listo. Miren en el archivo de Excel, chicos, antes de que sigamos, en su archivo de Excel, en la parte, espérenme, yo les digo más o menos, en la columna A, en la celda 103, dice peso en libras, hombres. ¿Sí lo ven? Y hay una tabla que está al lado, que es de donde se tomaron los datos. No sé si ustedes la tienen, pero espero que la tengan, ¿ok? Listo. Si quieren, yo les muestro más o menos qué es lo que estoy viendo acá para que ustedes lo vean también conmigo. Es este. Miren, chicos, esto es lo que yo estoy viendo. En la columna A, en la celda 103, está pesos en libras. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces, es en ese caso. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Debido a los accidentes que han ocurrido de barcos a nivel mundial, entonces se ha llegado a concluir que se debe tomar en cuenta el peso de las personas que se suben, o sea, que se suben, no, que usan los servicios de barcos, ¿ok? Y esto se hace como para mirar los pesos, para utilizar los pesos, ¿cierto? En una muestra aleatoria, con el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Mirar cuál es el objetivo, es cuántos son los, espera un momentico, ¿cómo es? Es decir, ¿cuál es más o menos el peso promedio de los hombres que deben subirse a una embarcación, a un barco? Entonces, ¿cómo lo voy a redactar? Espérenme un momentico. Entonces acá, para estimar el peso promedio. Y en este caso, ¿para qué sirve eso? Para estimar cuánto es el peso que soporta un barco y no se sobrecargue. Porque el hecho de sobrecargarlo significa sobrecargar el motor, sobrecargar toda la parte de la maquinaria, inclusive correr el riesgo de un accidente o de muerte, accidente o incidentes en el barco y por lo tanto provocar muerte de personas. Entonces, para estimar el peso promedio de un hombre, en este caso voy a decir hombre como mujer, es decir, como ser humano, no como hombre masculino o femenino, ¿cierto? El peso promedio de un hombre que debe usar los servicios navales, servicios navales, entonces se tomaron una muestra de pesos en libras, ¿cierto? Esos pesos en libras tiene un N igual a 40, ¿cierto? Es decir, se tomaron 40 datos y esto se hace con el fin de sugerir cuál es el peso promedio que debe tener una persona que usa los servicios navales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los resultados de la recogida de los datos para someter a prueba la afirmación de que el hombre, ¿cierto? De que los hombres tienen un peso promedio por encima o por debajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los servicios navales dicen que el peso ideal, promedio, que deben tener los usuarios es este es el ideal, ¿no? Es de 166.3 libras, ¿ok? 163.3 libras, que es la recomendación que hace la Agencia de Seguridad de Transporte Naval a nivel mundial. Y nos dicen que utilicemos para poner a prueba esta afirmación, nos dicen que utilicemos un nivel de significancia de 0,05, ¿cierto? Y que lo hagamos, bueno,
Lo podemos hacer por cualquier método, por el método tradicional o por el método de P, ¿ok? Por el que ustedes quieran. Yo pienso siempre que lo debemos hacer por el método tradicional y luego si esto verificamos con el número P. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. No sé si ustedes lo entienden, pero entonces el ejercicio dice, para estimar el precio promedio de un hombre que debe usar los servicios navales, se recogieron una serie de datos, la tienen ustedes en la hoja Excel, donde esos datos que se recogieron fueron 40. Voy a mirar este archivito de Excel, que es este que está acá. Sí, ahí están todos los datos, ¿cierto? Entonces, listo, ahí están todos los datos. Entonces, se tomaron 40 datos y en esos 40 datos la Agencia de Seguridad de Transporte Naval dice que el peso promedio ideal debe ser de promedio de 166.3 libras y que por favor analizar esto con un nivel de confianza un nivel de significancia de 0,05. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Dice, profe, yo no puedo... no te preocupes, Elizabeth. Lo importante es que como tú tienes el archivo, tú luego llegas y ves la clase y vas reproduciendo tu ejercicio y miras que te quede igual y que los resultados sean similares. Si llegas a tener algún problema con alguna fórmula, no te preocupes, que yo con mucho gusto te aclaro las dudas, ¿ok? Por medio de correitos o en una reunión. ¿Listo? Muy bien. Chicos, entonces lo primero que dice el ejercicio es lo siguiente. Vamos primero, ojo, como siempre lo hemos hecho desde el principio, a verificar los requisitos, ¿ok? Vamos a verificar requisitos. Vamos a hacer verificación de requisitos. Y esperen, chicos, que acá estoy tan incómoda para escribir. Esto está quedando súper feo. Verificación de requisitos. Muy bien, chicos, entonces la verificación de requisitos es, lo primero que siempre yo se los he dicho desde el principio, es que tenemos que verificar que la muestra sea aleatoria, ¿cierto? El ejercicio no nos lo dice, nosotros vamos a suponer que es así, ¿cierto? Para cumplir con el requisito, que la muestra es aleatoria. El segundo requisito que nos dice es que debemos conocer el valor de la desviación, ¿cierto? Porque se supone que es conocida, entonces, conocida. El siguiente requisito es que el tamaño de la muestra, ¿cierto? Tercero, tenga distribución normal, o, ¿cierto? Mayor a 30. Y ya cuando veamos que estos requisitos se cumplen, entonces nosotros podemos decir, listo, ya cumplimos, ¿cierto? Entonces miremos que sea así. Entonces lo primero que yo les pido el favor es que vayamos al archivito de Excel y miremos el N, la desviación estándar, el promedio, todo lo que podamos sacar de parámetros poblacionales, ¿ok? Entonces, chicos, yo lo voy a ir haciendo acá también, ustedes van a ir allá haciéndolo en su ejercicio de Excel. Entonces, espérenme un momentico que se me perdió el bendito mouse. Ok. Entonces, voy a abrir el archivo Excel y el archivo Excel es este, ¿ok? Entonces, aquí tenemos pesos de hombres en libras, ¿cierto?
Y pues yo siempre les coloco los datos, ¿cierto? Para que ustedes sepan de dónde se sacan, pero si quieren ustedes, los pueden con mucho gusto eliminar. Entonces, lo primero que necesitamos saber es el número de datos, n igual, ¿cierto? Entonces, lo mismo, chicos. Y esta n, ojalá n minúscula, lo que pasa es que Excel es tan correcto ortográficamente que cuando es la primera letra siempre la coloca mayúscula. Entonces, n, y vamos a decirle igual contar, ¿cierto? Para que nos dé el número de datos. Entonces, vamos a coger el número de datos con el este. Entonces, cogemos todos los datos con el mouse. Muy bien, hasta aquí. Y nos dice, ahí nos debe decir cuántos son el número de datos. Muy bien. Entonces vamos a sacar el promedio. Entonces x igual, ¿cierto? Entonces igual promedio. Esas son cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? Son cosas que se deben acostumbrar a hacer siempre. Son parámetros poblacionales que ya se dan en todo. Entonces, tomamos los datos. Listo, enter. Y acá nos dice esto. La unidad de este es en libras, ¿cierto? Es una unidad inglesa. Luego tenemos la desviación estándar. Chicos, ¿cuál es la desviación? Acá sería alfa, ¿eso sería la letra griega o sería S? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que la letra griega, Muy bien, ¿por qué? Así de sencillo. por ser poblacional. Exacto. Porque es igual a 40. Así de sencillo, ¿no? Eso es así, tu respuesta fue perfecta, listo. Entonces, vamos a utilizar la desviación estándar poblacional y ojo, ojo que aquí vienen las diferencias. Le coloco desviación estándar y debo coger la que diga P, no la que diga M, ¿ok? Y la pregunta que yo les hago, ¿por qué? Chicos, ¿por qué? Porque lo que dijo la compañerita, ¿ok? Es poblacional. Muy bien, ya no cojo la M, sino la poblacional. Ahora, yo les propongo a ustedes, como es tan fácil de hacer, esto también está en libras, ¿cierto? En las unidades que están. Yo les propongo a ustedes que calculen la desviación estándar muestral en un momentico ahí mismo y se den cuenta cuál es la diferencia. Solamente como para que prueben, ¿ok? Como para que ustedes prueben. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, a mí me dijeron, chicos, a mí me dice el ejercicio, que el nivel de significancia, me dice el ejercicio que el nivel de significancia, espera que me perdió el mouse otra vez, ok. El nivel de significancia es decir, alfa, entonces voy acá, alfa, como alfa, dice que el nivel de significancia que utilizan es de 0,05, entonces en este caso es 0,05, y eso significa para mí que el nivel de confianza, ¿cierto? Que P, ojo, P es igual, y P es mayúscula, discúlpenme ustedes ahí, es el P mayúscula porque es nivel de confiabilidad, entonces ese sería 1 menos alfa, entonces igual a 1 menos este señor, ¿cierto? Que en términos de porcentaje sería 95%, es decir, multiplicar ese anterior por 100, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos vamos bien ahí? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, en ese caso ya tenemos ahí, todos los datos, ¿ok? Espérenme un momentico, yo miro a ver dónde están mis datos. Listo, muy bien. Entonces, miremos aquí, desviación estándar. Ok, perfecto. Entonces, si ya tenemos los datos, es que yo no tengo esos, les pasé a ustedes, bueno, no los tengo, muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos entonces a hacer lo demás, ya tenemos eso. Ya tenemos todos los parámetros poblacionales, chicos. Entonces, ya teniendo los parámetros poblacionales, que son estos que ustedes acaban de evaluar ahí, en Excel, yo me los voy a llevar me voy a llevar todo esto, pero no esto, sino esto solamente. Me voy a llevar esto al archivo, al
a la diapositiva de, a la diapositiva, ¿ok? Acá. Entonces me voy a pegar, control B. Vamos a ver cómo lo pega. Listo, muy bien. Entonces, venga, lo cojo. Muy bien, acá está. Y acá tenemos los datos, los parámetros poblacionales. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, claro que con una letra súper pequeñita. Pero un momentico ya los voy a cambiar la letra ahí. Inicio. Aquí le voy a poner. Eso, ahí ya cambia, ¿cierto? Muy bien. Y le voy a quitar esta P, que esta P es de la probabilidad, pero eso no, en este caso todavía no lo vamos a aplicar. Muy bien, estos son los parámetros poblacionales que ya hemos calculado. En este caso me dice que el promedio es de 146, ¿cierto? Me está diciendo que la desviación estándar y que me la trajo, miren que me cambió la poblacional por una S al copiarlo. Me está diciendo que es 37.148. Yo sí me traje los valores normales, los valores correctos, no sé. Espérenme un momentico. Me causa... Oh, G, sí, muy bien. Ah, sí, sí me cambió la letra griega por S. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ahí ya tenemos los valores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantear la hipótesis. Entonces, vamos a plantear la hipótesis nula, luego plantear la hipótesis alternativa, y de acuerdo al planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, vamos a ver esto, vamos a hacer los pasos para llegar a la conclusión de si rechazar o no rechazar esa hipótesis, ¿ok? Entonces, voy a seguir. Chicos, cuando ustedes me digan que puedo seguir, yo cambio la diapositiva. Y en este caso no voy a cambiar la diapositiva, voy a borrar la verificación de los requisitos y ahí mismo voy a seguir. Pues para que no se nos vaya el ejercicio. Cuando ustedes me digan, chicos, yo lo hago. Chicos, ¿ya lo puedo cambiar? Chachos, se quedaron calladitos. Ah, bueno, listo. Por acá creo que Luisa me escribió de Daniela. ¿Cierto, Daniela y Luisa? Voy a tomar como ya. Ok, entonces voy a ir borrando la verificación de los requisitos. Y en este caso, voy borrando estos. Y en este caso, entonces, vamos a hacer el paso número 1. Entonces, paso número 1. Entonces, nos dice que debemos plantear la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, la hipótesis nula es nuestra hipótesis principal. ¿Qué quiere decir? Resulta que en el ejercicio los servicios navales o la empresa de seguridad de los servicios navales dice que la media o el peso promedio ideal debe ser de 166.3 libras, ¿ok? Entonces, ¿cómo plantearían ustedes, chicos, esa hipótesis nula? ¿Cómo lo plantearían? Díganlo que lo vamos a plantear y como ustedes yo les digo si sí, si no, y lo vamos planteando y lo vamos haciendo. ¿Cómo lo plantearíamos, chicos? ¿Sí me están escuchando, por favor, o no? Sí, profe, sí te escucho. Ok, perfecto. Gracias, Luisa, por ayudarme a saber si me escuchan o no me escuchan. Entonces, en ese sentido, chicos, les propongo, ¿cómo lo plantearían ustedes? Miren ustedes que el ejercicio casi que nos está diciendo cómo lo debemos plantear. Ellos nos dicen que ellos tomaron 40 datos, ¿ok? Tomaron 40 datos y que lo ideal es que el peso promedio ideal de todos los hombres o mujeres que se suban sea más o menos en promedio 166.3 libras. ¿Cómo creen ustedes que debemos establecer la hipótesis nula para este ejercicio?
Recuerden que la hipótesis nula es aquella que nosotros, que tiene la igualdad o aquella que me da cómo rechazar o cómo no, rechazar o no rechazar esa hipótesis, que me puede afirmar y me puede dar un criterio de respuesta. ¿Cómo creen ustedes que debemos nosotros redactar y cómo creen que la podemos expresar simbólicamente, la hipótesis nula? Profe, yo creo que simbólica sería mu menor o igual a 166,3 libras. Mu menor, tú dices menor, ¿cierto? Menor o igual. No lo propone así. Ay, discúlpame. Es menor, discúlpame. Entonces ella me dice que mu debe ser menor o igual a 166,3 libras. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a establecer. La pregunta es, tú dices que debe ser menor o igual porque la idea es que todos pesen menos que ese valor, ¿cierto que sí? Pues sí, porque, o ese mismo valor, porque si pesan más ya no cumplirían. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Entonces recuerden ustedes que lo que nos dice el paso número 3 es que lo ideal es que la hipótesis nula no tenga, o sea, siempre cumpla con la igualdad. Entonces, en este caso, ¿tú cómo lo reformarías? Ya tienes que es menor o igual, deben ser menores o iguales a 166,3 libras. ¿Cómo lo reformarías para que quede como una hipótesis nula? Es decir, te voy a decir por qué. Porque resulta que si a ti la prueba estadística te dice, es que todos los pesos son menores a 166, tú dices, bueno, mi hipótesis dice que es menor o igual. Pero ¿cómo harías tú para decir, la rechazo o no la rechazo? Entonces, una técnica para que sea clara el criterio de rechazar o no rechazar es quitarle la no igualdad y colocarlo igual a ese valor. Entonces, ya sabemos que debe ser menor o igual, pero vamos a colocarlo que el peso medio de las personas debe ser de 166,3 libras, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a reformularla y le vamos a quitar este símbolo, ¿ok? Y le vamos a colocar este que está acá. Entonces, disculpen. Entonces, un igual, ¿ok? Un igual. Y eso quiere decir que este que está acá se convierte de ahora en adelante. No. Este que está acá se va a convertir de ahora en adelante en la hipótesis nula. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cómo lo hicimos? Chicos. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos al paso número 2. El paso número 2 me dice que yo debo expresar simbólicamente la hipótesis alternativa y la forma, como ustedes lo aprendieron, y la más fácil, es escogiendo lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, en este sentido, lo más fácil es, lo contrario sería que mu fuera diferente, ¿cierto? A 166, disculpe. Entonces, esto es diferente a 166,3 libras. Profe, Dime. como que no entendí bien por qué cambiamos el mayor igual. Por igual solamente. Por igual solamente, porque mira que en el paso 3 dice que lo que tú debes procurar es que la hipótesis nula contenga la igualdad. ¿Sí viste? Ya, o sea que aunque el parámetro esté correcto, como Angie dijo, vamos a ponerlo siempre en igualdad. Sí, ¿y sabes por qué? Porque lo normal es que tú con el menor igual, si los valores te dan que son menores, pues tú dices, bueno, no se rechaza, pero nunca vas a tener certeramente si se rechaza o no se rechaza. En cambio, cuando tú dices, es igual o no es igual, tienes un criterio cerrado. O sea, ya ahí no vas a decir, es igual o no es igual, no, vas a decir, entonces el otro le da la posibilidad de que sea menor, de que sea mayor, de que sea igual, de que sea diferente. ¿Sí me entiendes? Vas a tener más dudas, más incertidumbre. Entonces, en ese sentido,
Vamos a tomar la igualdad en la hipótesis nula. ¿Entendido? Sí, profe, o sea que ahí se puede usar más adelante alfa o beta. A eso queremos llegar. Bueno, exactamente. En este caso vamos, sí, señora, más adelante vamos a ver si podemos incurrir en tipo 1 o tipo 2, ¿ok? En errores tipo 1 o tipo 2. Pero por ahora vamos a hacer toda la prueba de hipótesis, ¿ok? Entonces, Gracias, profe. no, a ustedes. Entonces, en este momento, ¿ustedes están de acuerdo o les voy a proponer otras hipótesis alternativas? Otra hipótesis alternativa que se puede colocar en este caso sería una mu menor o igual a 166, ay, disculpe, acá, menor o igual a 166.3 libras. O yo podría colocar una mu mayor o igual a 166.3 libras. Y vamos a hacer lo siguiente, chicos. Yo quiero que ustedes en este momentico, vamos entonces a descansar la media horita, 5:45, 6:15 nos volvemos a conectar, ¿ok? Pero yo quiero que en este momentico ustedes piensen entre estas tres, porque vamos a hacer no solamente este ejercicio, se supone que ahorita que regresemos vamos a tratar de hacer 3 ejercicios, ¿ok? Entonces yo quiero que en este momentico que vamos a estar descansando, solamente en un momentico ustedes se pongan a pensar, ¿cuál sería la mejor propuesta de hipótesis alternativa y por qué? No se preocupen si está bien, si está mal, vamos a fijarnos. La idea es que entre todos aprendamos, ¿ok? Entonces, vamos a descansar hasta las 6:15, pero yo quiero que cuando regresemos, ustedes tengan un criterio para decirme, profe, yo prefiero la primera por esto y esto y esto, o yo prefiero la segunda por esta y esta razón, o para mí debe ser la primera, o para mí debe ser la tercera, pero con una razón, basados en lo que yo les expliqué del contexto del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien, chicos, entonces nos vemos a las 6:15, ¿ok? En punto. Se cuidan mucho, gracias. Voy a parar la grabación, chicos, para que no se nos ponga tan larga la grabación. ¿Ok? Gracias.